El estratega jefe de renta variable de Wells Fargo dice que el índice de referencia SP500 podría caer hasta 6.000 puntos, casi un 13% desde el cierre del viernes. Eso sí, los precios del petróleo superan los $100 el barril, en el peor de los escenarios. Beneficios empresariales, dicen en Wells Fargo, también podrían verse afectados en torno a un 1,3-1,5% en un shock de estanflación, impulsado por la evolución de la materia prima por excelencia. Analizamos el mercado con José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Esta guerra en Irán, shock significativo, ¿no? Pero ¿cuánto de desestabilizador puede serlo en potencia? Bueno, pues yo siempre comento que a los mercados por lo general, ahora entraré un poco en detalle, se les suelen olvidar rápido las guerras, suelen pasarlo por alto y por lo tanto toda la volatilidad de corto plazo suele dejarnos muy buenas oportunidades de compra y creo que esta vez también será así. Así que creo que hay dos estrategias que hay que seguir en los próximos días, semanas. Una es comprar caídas en activos de riesgo, hablo de bolsas y por supuesto las criptomonedas. Y la segunda es sortear el crudo. Hemos visto que sí, hay problemas en el transporte, todos conocemos lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Es verdad que puede haber problemas de logística, pero no olvidemos que la OPEP ya ha confirmado aumentos muy, muy fuertes de producción, que tanto China como Estados Unidos tienen fuertes reservas estratégicas, han ahorrado de cara, al final creo que han hecho buenas previsiones, ¿no?, de que este tipo de conflicto podía suceder y por tanto no veo que vaya a haber un exceso de demanda sobre ofertas. Es verdad que se está poniendo una prima de riesgo, pero creo que se corregirá. Además, Donald Trump sabemos que no le interesa nada un petróleo caro por dos razones. La primera es que en Estados Unidos todo el mundo conduce, eso hay que tenerlo en cuenta, entonces la gasolina es crucial, ¿no? Para la renta disponible. Si sube el precio de la gasolina hay menos renta disponible, cuanto menos consumo y menos actividad. Y la segunda, por supuesto, para la futura política monetaria. No olvidemos que el aumento del precio del barril impacta directamente en los IPCs futuros. Se habla más o menos de que si sube más o menos $10, esto puede suponer un más 0,2, 0,3% en el IPC. Por lo tanto, Donald Trump no lo va a permitir. Creo que juega con ello. Si es temporal, no pasa nada. Si se vuelve estructural, sería un problema y como digo, no lo va a permitir. Por tanto, creo que tenemos esas dos posibilidades muy buenas, hablando como inversores. Por supuesto, a nivel humano, evidentemente hay que criticar toda guerra y veremos cómo justifica Donald Trump el haber entrado en esta intervención militar sin haber estado en una guerra previa. Es decir, hablamos de una operación de ataque, no de defensa. Y bueno, pues no gusta evidentemente ver soldados que van y no vuelven. Y bueno, esto de cara a las midterm veremos cómo le pesa, pero desde luego a nivel bursátil, pues creo que tendremos oportunidades muy importantes a pesar de todo el ruido que estamos viendo en el corto plazo. Hay que mirar un poquito más a largo, tener la cabeza fría y pensar que todo esto pues acabará volviendo a la calma y dejará, pues como digo, oportunidades y ventanas muy, muy interesantes. Primer apunte tuyo que anotamos: comprar en las caídas porque el riesgo merece la pena en horizontes largoplacistas. El segundo, con todo lo que estamos viendo en petróleo, ¿no? Comentas problema de transporte, no de producción. Qatar ha cerrado toda su producción de gas natural licuado. Representa eso aproximadamente el 20% de la producción mundial. Como empresa, Qatar Energy es el mayor productor de GNL del mundo y ahí estamos viendo también, más allá del petróleo, la revolución en precios del gas. Pero problema más reside en el transporte y estrecho de Hormuz, ¿no?, que temas de producción, y más después de la reunión de la OPEP de este fin de semana. Sí, yo estoy de acuerdo con esa visión. A nivel petróleo, como bien comentamos, Irán evidentemente es un productor importante, pero bueno, no creo que esto a nivel global deba preocupar, porque pues ahí tenemos una oferta más o menos elástica, es decir, ante shocks que pueda haber, pues se puede producir más, además casi de un día para otro. De hecho la OPEP ya lo ha confirmado, y como digo, además tanto China como Estados Unidos, que son bueno, pues los hegemones, tienen reservas importantes, sobre todo China, ¿no?, que quizás es el que más importe y bueno, se haya preparado ante esto, ¿no? Entonces, el problema que puede estar en que el exceso de Hormuz al final consiga ser bloqueado durante mucho tiempo. Decía Donald Trump, ¿no?, que esperaba una guerra de 4 semanas. Yo creo que será menos. 4 semanas es mucho, ¿eh? Estamos viendo en 2 días pues ya imágenes devastadoras. Entonces, bueno, pues si se extiende 4 semanas sería preocupante. Yo creo que tendrá que solventarlo antes. Y el exceso de Hormuz, el problema es que Irán no sale beneficiado tampoco de ello. Es como te das un tiro en el pie. Entonces, ahora mismo está intentando dejar pasar a buques pues con bandera rusa, con bandera china, tratando de que, bueno, pues asustar, ¿no?, al resto de
buques para que no pasen, pero se puede decir que está cuasi cerrado, no cerrado, es decir, hay cierto tráfico y como comentas, Irán sale muy perjudicada. A ver cómo aguanta Irán también sin, al final, bueno, pues toda esa producción de petróleo y esa exportación a China, sin todos esos excedentes que saca, cómo aguanta la guerra. Entonces, no creo que esto tenga mucho recorrido. Es verdad que aquí en geopolítica, pues las cosas cambian de un día para otro y hay que estar preparado para cualquier escenario. Pero a día de hoy el problema no está en la producción, sino en el transporte, y aún así el transporte creo que tampoco va a ser muy problemático de cara a las futuras semanas, porque creo que no hay incentivos y nadie sale beneficiado de todo esto, ¿no? Así que por eso hablaba, más allá de comprar caídas en bolsas, también de poder incluso, aunque esto es una estrategia de más riesgo, buscar cortos en el petróleo. En torno de 75-80 es lo que estamos mirando en la firma y bueno, está claro que Donald Trump de cara al mes de agosto o septiembre querrá tener el petróleo de nuevo unos $55. Es que no me cabe ninguna duda y va a hacer todo posible ante ello, así que podemos tener otra ineficiencia de mercado, como siempre digo, pues volatilidad de corto plazo que se puede traducir en rentabilidad en largo plazo, así que ahí estaremos mirando esos dos focos de cara a las próximas semanas. Entre los peores escenarios que se dibujaban en las últimas horas, uno hacía una referencia a varias casas de análisis, sería que Teherán incluso minara toda esa zona del estrecho de Hormuz, pero claro, en esta fase puede que no haya motivos para pensar que se vaya a ampliar esa estrategia, ¿no? Dado que el propio régimen iraní depende también de ese estrecho, como dices, para exportar su petróleo a China, uno de los pocos recursos financieros de los que aún podría disponer. El otro conflicto, Rusia-Ucrania, ¿qué va a pasar ahora? ¿Moscú y sus empresas también pueden salir beneficiadas de esta situación con Irán? Sí, de hecho veíamos hoy cómo subían, ¿no?, las empresas relacionadas con la energía muchísimo en Rusia. Claro, estos son segundas derivadas que a veces no se tienen en cuenta, pero que evidentemente el tablero geopolítico hay que analizar y estudiar y Estados Unidos estará en ello. Bueno, pues creo que, y un poco hilando lo que estaba comentando, creo que no va a tener mucha duración este conflicto porque está beneficiando claramente a Rusia. En primer lugar, porque está subiendo el precio del barril y Rusia, pues de esto sale claramente, como digo, beneficiado. En segundo lugar, porque si estás armando a Israel y, bueno, pues estás defendiendo al final todas las bases en el Golfo, estás dejando suministrar a Ucrania. Entonces vas a facilitar que Rusia pueda seguir avanzando. Y como comentas también, empresas domésticas en Rusia que ya están en capitalización subiendo mucho, también descontando, ¿no?, este buen escenario. Así que, pues sabemos que Estados Unidos... pues no es fácil estar en dos focos, pero lo tiene que estar y no puede permitir que se extienda demasiado. Y eso ya me hace pensar que, como digo, este conflicto en Irán, de hecho ya decía el régimen nuevo, Ayatolá, ¿no?, que están, ya sabes que murió el cabecilla, bueno, pues el nuevo equipo que está poniendo, que querían de nuevo negociar con Donald Trump. Todo esto creo que ya va a dejar un escenario más o menos tranquilo. Vamos a ver qué entiende Estados Unidos que es una victoria. No creo que haya cambio de régimen, eso es una opinión. No olvidemos que esto no es una dictadura personalista, ¿no? Aquí no es como, por ejemplo, en España no se puede entender el franquismo sin Franco. Aquí en el régimen ayatolá pones a otro y ya está, ¿no? Entonces hay un organismo, una estructura que no es cortar una cabeza y ya está, es mucho más complicado. Entonces, desde mi punto de vista, no va a ser sencillo acabar con el régimen. Quizás sí consigan objetivos puntuales como frenar ese enriquecimiento de uranio y eso lo venderá como un éxito, una victoria Donald Trump de cara a las elecciones. Pero, como digo, no lo va a poder permitir porque está claro que Rusia, que realmente es el enemigo junto a China y Estados Unidos, Rusia va a seguir beneficiado y China no le está molestando demasiado o de momento no está viéndose muy afectado porque, como comentas, había sido previsor y tenía ya reservas importantes de petróleo y, de nuevo, no olvidemos que puede pues también abrir otras líneas de comercio, por ejemplo con Rusia, y por tanto no creo que le afecte demasiado, así que esto pues no creo que tenga mucho más recorrido y por eso comentaba esas posiciones que ya estamos tomando en la firma. El recorrido que puede tener el impacto inflacionario, ¿no?, de la geopolítica en cuanto a tipos de interés. Ahora bien, ese impacto en el crecimiento de los precios se puede ver compensado, que es el debate también reciente con los avances en inteligencia artificial, esas ganancias en productividad, pero puede que esos sigan siendo factores, ¿no?, más una aspiración que una realidad. Plazos también son inciertos. Sí, quizá un deseo, no más que una realidad. De hecho, Kevin Wars, el futuro presidente de la Reserva Federal, hacía referencia a esto que comentas, ¿no? Que realmente vamos a tener una fuerza deflacionaria brutal con ese aumento de la productividad que comentas. De hecho, incluso hablan muchos analistas que podemos estar ante PIB de doble dígito, ¿no? Pues crecerá un 10-12% en poco tiempo, ¿no? Cuando la IA realmente ha llegado a apañar de todos los sectores. Claro, esto
pues hombre, son expectativas, no es una realidad, no podemos contar. Evidentemente sería un factor muy deflacionario, la tecnología es deflacionaria, no lo olvidemos, pero como digo, de momento es un clavo ardiendo. Lo que sí es seguro es que si tenemos fuerzas inflacionarias y aún no ha llegado esa productividad pues tan bestial como estamos comentando, sí vamos a tener picos de IPC y eso va a ser difícil de justificar por parte de una Reserva Federal y de un Tesoro que ya están en entredicho, ¿no? Entonces creo que se tiene que vigilar mucho, pues como digo, estos riesgos geopolíticos que impactan en el precio de la energía. La energía, hemos hablado del petróleo mucho, pero también el gas, que lo hemos comentado de refilón, son los inputs más importantes. Es verdad que estamos entrando en verano, que bueno, pues quizás sea una pequeña suerte que estamos teniendo y esos shocks o esa escasez que vamos a tener de gas no impacte tanto, pero el petróleo sí, a nivel hogares, a nivel empresas. Así que mucho cuidado. Como digo, creo que Donald Trump lo tiene más o menos controlado y por lo tanto no veo cierta preocupación, pero desde luego, si por lo que sea, al final se enquista este cierre del estrecho, se hace estructural y no puntual y nos vemos en el escenario peor que comentaba Bloomberg, ¿no? De los $100, $110, pues ahí tiene un problema muy gordo y no va a llegar la salvación de la IA para al final reducir esa inflación, porque lo de la IA puede llegar, pero a mucho más largo plazo de lo que estamos hablando, son riesgos de corto plazo estos, así que no creo que haya compensación ninguna y tendrá que vigilar muy, muy de cerca pues todo el gobierno junto al Banco Central el hecho de que no se dispare el petróleo, porque podría de nuevo llevar a problemas muy gordos y con las consecuencias que ello tiene, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Iremos viendo, contando y analizando, ¿no?, con tu ayuda, el devenir de los acontecimientos. José Basagoiti, Trading Pro. Muchísimas gracias, que vaya bien la semana, José. Hasta la próxima. Igualmente, un abrazo muy fuerte.